Te invitamos a conectarte al programa Un Encuentro con Jesús, difundiendo todo el consejo de Dios para tu vida. Que seas mi universo, no quiero darte solo un rato de mi tiempo. Un Encuentro con Jesús, por el canal de YouTube y Facebook. Que seas mi universo. Un programa de cara a la actualidad, reflexiones, noticias del ámbito cristiano y la palabra de Dios. Oh Jesús, es mi deseo, que seas mi universo. Un Encuentro con Jesús, dirige Rodolfo Vargas. Que seas mi universo. No te lo pierdas. Muy buenas tardes, muy buena noche, muy buenos días, amada audiencia. Les saludo con la dulce paz del Señor. En esta noche estamos una vez más en sus hogares para bendecir su vida. En este programa Un Encuentro con Jesús vamos a compartir con ustedes todo el material que tenemos para que realmente usted sea edificado a través de la palabra, no solamente de la palabra, sino a través de la música. Damos la bienvenida también a nuestros nuevos suscriptores y que puedan suscribirse y puedan activar la campanita de notificación para que cada semana tengan la notificación de que subimos otro video del programa que estamos emitiendo por el canal de YouTube. En este día realmente tengo dos temas muy importantes, estos temas que nos tienen que llamar a una profunda reflexión, ¿verdad? Porque hoy quiero hablar de un tema preocupante. Y esto, quise tocar este tema porque en el programa de Panorama Cristiano de Noticias salió una noticia de un estudio que hicieron acerca de lo que está la iglesia moderna, las congregaciones en estos tiempos, ¿no? La preocupante condición de la iglesia. Esto me llamó la atención y quise preparar algo acerca de todo esto, sabiendo que esta noticia tiene realmente el 100% de veracidad, de verdad de lo que está pasando en estos tiempos, ¿no? El estudio de la condición espiritual de los cristianos, ¿no? En particular la ignorancia de los fundamentos bíblicos. Esto es algo tremendo, hermanos, ¿no? Y no solamente eso, sino que hablaba acerca del coeficiente intelectual bíblico bajo, ¿no? Y este tema es relevante en el contexto de la fe cristiana, hermano. Por eso quiero en este día compartir con ustedes un análisis, ¿no? Abordando las causas, ¿por qué está pasando esto? Y no solamente las causas, sino que cuáles son las consecuencias de todo esto. Porque toda causa tiene una consecuencia, ¿no es cierto? Y no solamente eso, también dar las posibles soluciones a esta problemática que está viviendo la iglesia, que está dormida y quizás nadie se da cuenta. Nadie se da cuenta. Eso es lo peor, ¿no? Vamos a hacer primeramente una definición del problema que está aconteciendo. Hablamos acerca de la ignorancia de los fundamentos bíblicos. Esto relacionado con que muchos cristianos no tienen el conocimiento sólido de las Escrituras. Y no solamente eso, se ha visto que muchos líderes, muchos pastores, no tienen el conocimiento sólido de las Escrituras, ¿no? Solamente superficial, ¿no? Lo que incluye, con esto incluimos las doctrinas básicas, las historias claves, ¿no? Principios éticos y enseñanzas de Jesús, ¿verdad? Ahora, esto puede deberse a una falta de estudio personal, a un estudio personal que uno tiene que hacerlo, ¿no? Un devocional personal que uno tiene que hacer cada día, tener la Biblia como libro de cabecera, ¿no?
Entonces, por eso la enseñanza es deficiente también en las iglesias. Ese es el problema, porque no se enseña realmente bien, ¿no? Porque a veces se priorizan en otras actividades sobre el crecimiento espiritual. Y lo primero tendría que ser el estudio de la Biblia, ¿no? El Señor dijo muy claramente, tenemos que hacer discípulos, presentar el Evangelio y luego hacer discípulos en todas las naciones, ¿no? Tienen que haber maestros que realmente tengan conocimiento sólido de las Escrituras. Y lamentablemente es deficiente, ¿no?, la enseñanza en las iglesias. Porque cualquiera quizás a cualquier persona le dan ese trabajo de enseñar, ¿verdad? Otro del problema que también existe es de este estudio que realizaron, es el coeficiente intelectual bíblico bajo, alarmantemente bajo, hermanos. Y este término se refiere a la incapacidad de comprender, y no solamente comprender, interpretar y aplicar la Biblia de manera efectiva en nuestra vida cotidiana. ¿No es cierto? Ahora, no se trata de inteligencia en el sentido secular, no, de ser no, sino de sabiduría. La habilidad de entender y vivir según las verdades bíblicas. El apóstol Santiago lo dijo muy claramente, que no seamos solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Y esto preocupa, hermanos. Si usted realmente es celoso de la obra de Dios, tiene que ver lo que está pasando a su alrededor. Yo siempre digo a mis hijos, ¿no? Si alguna vez fueran a una congregación y ven que no están creciendo espiritualmente, no hay un alimento sólido, no crecen espiritualmente, no ven sus cambios en su vida, en su forma de proceder durante su vida cotidiana, entonces tienen que salir de ese lugar, ¿no? Esto es importante, hermanos. ¿Cuáles son las causas ahora de la ignorancia bíblica? ¿Por qué se ignora la Biblia? No se conoce la Biblia. Primeramente porque, y lo más importante, falta de discipulado. No se discipula. Hay congregaciones donde solamente hay números, ¿no? Que van, que cantan, que adoran, pero no se discipula. Muchas iglesias no tienen programas efectivos de discipulado. O sea, que enseñen a los creyentes a profundizar su fe. No hay un programa. Eso tendría que prepararlo, ¿no?, el líder, el pastor. Un programa durante todo un año, ¿no? Y no hay esto. Falta de discipulado. Otra de las causas de esta ignorancia bíblica es se prioriza lo emocional sobre lo doctrinal. Es más importante lo emocional sobre la doctrina, ¿no? O sea, el hecho de sentir la presencia de Dios, que es bueno, que no es malo, pero que el hecho de hacer un estudio serio de la Biblia no se lo hace. Por eso justamente nosotros estamos haciendo estudios bíblicos también por este canal. Estamos estudiando el libro de la epístola de Pablo a los Romanos. Y estamos ya en el capítulo 13, ya finalizando. Y nos damos cuenta que realmente hay tesoros incalculables en esta lectura, en este estudio minucioso, versículo por versículo. Y le invito para que usted pueda también buscarnos por la red, por YouTube, el Estudio Bíblico Vida Nueva Online, que va a ser de bendición para su vida, ¿no? Entonces falta el estudio serio de la Biblia. Está faltando, por eso hay ignorancia bíblica, ¿no? El Señor mismo dijo, no, mi pueblo hierra por falta de conocimiento.
Otra de las causas de ignorar la Biblia, la falta de tiempo e interés. La cultura de la lectura, ya no se lee. Más estamos con internet, con las redes, con el celular. Ya no tenemos la Biblia como libro de cabecera, ¿verdad? Nos absorbe el trabajo, nos absorbe el hecho de tener en la televisión, mirar películas, series de Netflix, de Disney, series de tantos otros canales, ¿no?, de diversión que hay. Y las cosas espirituales brillan por su ausencia. Esto es lo real, hermano. Este estudio que se hizo fue realmente importante porque nos damos cuenta que no está bien la iglesia, ¿no? La falta de tiempo e interés. Porque es que el mundo está lleno de distracciones, ¿no? No solamente las redes sociales, sino el trabajo, ¿no? El trabajo, el cansancio que ya llegan del trabajo. Y bueno, no hay tiempo ni para decirle a Dios buenas noches, ¿no? Esto es importante, hermano. Muchos cristianos, hermanos, no dedican tiempo a leer y meditar en la Biblia. No tienen sus devocionales personales ni familiares. Y esto debería haber para no ser ignorantes bíblicamente, ¿no? Otra de las causas de esta ignorancia bíblica es que la enseñanza que recibimos es superficial, no es profunda, ¿no? Porque algunos líderes religiosos, unos maestros de escuela bíblica, por ejemplo, evitan temas complejos o controversiales. No quieren tocar esos temas, porque ni ellos mismos se preparan, ni ellos mismos entienden. Entonces, ¿cómo van a poder enseñar? El Apocalipsis ni lo menciona. Como decía en esa noticia que estuvimos escuchando en Panorama Cristiano, hay iglesias que niegan la existencia de Satanás. Mire usted, hermano, ¿no? Entonces, esta enseñanza superficial nos va a llevar a tener una ignorancia bíblica para poder compartir nuestra fe, ¿no? Y por último, yo creo que una de las causas que también es importante para ignorar la Biblia, ¿no?, que muchos se ignora la Biblia, es el analfabetismo bíblico, cultural. ¿Esto qué significa? En las sociedades secularizadas, hermanos, de hoy en día, la Biblia ha perdido relevancia cultural. No le dan valor. No le dan la motivación para estudiar la Biblia. Realmente el cristiano es muy flojo. El cristiano de este tiempo es muy flojo, no quiere estudiar. De esa parte yo admiro a los bautistas, que en cuanto reciben a Cristo en su corazón, se les ayuda para que estudien la Biblia. Son muy estudiosos de la Biblia. Pero ¿qué nos pasa a la mayoría de las denominaciones, ¿no? Analfabetismo bíblico. Un ejemplo chiquito. No saben ni cuántos libros escribió el apóstol Lucas, el evangelista Lucas, el médico Lucas. Pedro, ¿cuántas cartas escribió? No saben. Y son cosas pequeñas, ¿no? Ahora, como toda causa de ignorancia tiene que tener su consecuencia, ¿cuál es la consecuencia de esto? Primeramente, debilitamiento de la fe. Sin un conocimiento, hermanos, sólido de la Biblia, los cristianos son más vulnerables a las dudas. Hay crisis de fe, enseñanzas falsas, ¿no? Estamos susceptibles a herejías porque sacamos textos fuera de su contexto, ¿no?
Y los cristianos, los creyentes no tienen las herramientas para discernir la verdad. Esto falta, ¿no? La consecuencia de todo esto también lo pasa en nuestra vida cristiana, que es inefectiva. Cuando no comprendemos la Biblia, no la conocemos. Esto dificulta, hermanos, la aplicación de los principios cristianos en el área, ¿no? Como por ejemplo la ética, las relaciones y la toma de decisiones, ¿no? Y mucho más. ¿Qué diríamos del testimonio de cada uno? Falta de testimonio. Hermanos, los cristianos que no conocen la Biblia, que no conocen bien la Biblia, tienen dificultad para compartir su fe de una manera coherente y persuasiva. Esto es muy lamentable, esta consecuencia, hermano. Por eso es necesario conocer la palabra, conocer este libro de cabecera, este manual de instructivo, este GPS. Y todo esto llega a un final de desunión en la iglesia. Malos entendidos, divisiones por ciertas cosas que han leído, otras que no lo leen, ¿no? Y hay esa desunión y división de las congregaciones. Ahora, como toda causa, todo efecto, toda consecuencia, tiene que también tener su solución, ¿no? Y la Biblia nos da la solución, la puerta. Y una de las soluciones, hermanos, es que haya una enseñanza bíblica sistemática. Por eso las congregaciones con el líder al mando deben implementar estudios bíblicos que cubran tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Debe preparar el pastor, el líder, ya al empezar el año, todo lo que se va a estudiar durante el año, ¿no? Esto es importante. Tiene que haber un discipulado personalizado, no en grupo. Discipulado personalizado, ¿no? Establecer relaciones de mentoría, donde creyentes más maduros los preparemos para que guíen a otros, ¿no? Esto es importante. Jesús nos dio todos esos ejemplos. El apóstol Pablo de igual manera. También promocionar la lectura bíblica, ¿no? Hacer un plan de lectura, fomentar los hábitos diarios de lectura, meditación, buscar una manera cómo fomentar esto, cómo hacer de que el creyente tenga deseo de leer la Biblia, de memorizar, ¿no? Yo me acuerdo en una de las iglesias donde estuve en La Paz, Bolivia, de la iglesia del pastor ¿no? Regis, él los domingos daban para que se aprenda de memoria, ¿no? Los 66 libros. Y el que contestaba esos 66 tenía un premio. Una Biblia, algo de valor, ¿no? Así que esto es bueno, incentivar, ¿no? Incentivar a la promoción de la lectura bíblica. Porque no falta nada. Hermanos, tenemos que usar los recursos modernos que hoy la tecnología nos da, ¿no? En nuestros celulares, tabletas, computadoras. Aprovechar las aplicaciones bíblicas, los podcasts, estudios en línea, ¿no? Estar participando de estos estudios que nosotros en este canal de YouTube también lo ofrecemos, estudios bíblicos. ¿Y cuántos estudios bíblicos hay por internet? ¿No es cierto? Aprovechar todo eso. Enfocarnos en la apologética. Enseñar a los creyentes a defender su fe, cómo defender la fe. Y entender las bases racionales de la doctrina cristiana. Todo esto es un proceso, es un plan que tiene que presentar el líder, ¿no? Y no solamente eso, sino que crear grupos dentro de la iglesia de pequeños donde los creyentes puedan discutir y profundizar la Biblia juntos. No solamente en sus reuniones, cada uno en su grupo, sino formar grupos pequeños para estudiar la Biblia de una manera profunda.
pero lamentablemente se falla, ¿no? Por eso, hermanos queridos, en conclusión, este estudio que realizaron de la preocupante condición de la iglesia, la ignorancia, el coeficiente intelectual bíblico bajo, todo esto, hermanos, en conclusión, son problemas serios, ¿no?, que afectan la vida espiritual, afectan el crecimiento espiritual. Y que los pastores, los líderes tienen que hacer algo. No puede ser que solamente vayamos a la iglesia el domingo una hora, 2 horas a cantar, a escuchar un poco de la palabra y ya está. Y durante la semana, nada de Biblia. No. Realmente son problemas serios, hermanos queridos. Sin embargo, un enfoque, como estuvimos diciendo, de enseñanza bíblica sistemática, discipulado personalizado, promoción de la lectura, utilizar los recursos modernos que hay en estos tiempos. Esto, hermanos, es posible revertir esta tendencia peligrosa que está pasando con la iglesia, que está dormida. Está dormida. Porque la palabra de Dios, hermanos, realmente es fundamental para la fe y la práctica cristiana. Y su estudio debe ser una prioridad para todo creyente. Es como un niño que empieza a crecer y tiene que ir a la escuela, a aprender a leer y a escribir y a prepararse. Esto es importante, hermano. Por eso este tema, la verdad, que nos tiene que llamar la atención. No puede ser que estemos en esta situación que lo presentó este estudio bíblico, ¿no? Este estudio que realizaron acerca de lo que está pasando con la iglesia en estos últimos tiempos. Vamos a hacer una pequeña breve pausa, hermanos, y vamos a escuchar un tema musical. Este tema musical, vamos a escucharlo al pastor Rarito, ¿no?, con el tema Vivir sin ti. No importa lo que digan, no me importa, yo te creo. Cansado estoy de ver tanta mentira por dinero. Han dado vuelta tanto tu palabra y algunos se atrevieron a negarla, pero yo ya entendí que me hace bien oír tu voz cuando me hablas. Vivir sin ti es querer vivir sin aire, es como golpearle al viento o querer ganarle a nadie. No. Vivir sin ti, aunque puedo ya no quiero, porque tú eres en mi vida lo mejor de lo que tengo, porque tú eres en mi vida lo mejor de lo que tengo. Yo no quiero otra cosa que tú. Yo no quiero, no. Lo que quiero es tu amor para siempre. Mi esperanza y mi consuelo en mi vida, oh sí. Me llenas con tu paz y me acompañas cada día, oh. Recuerdo aquel momento y tus palabras, Jesús, tú me dijiste que me amabas. Ahora estoy confiado y me hace bien oír tu voz cuando me hablas.
es como golpearle al viento o querer ganarle a nadie. Oh, no, 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 no. Vivir sin ti, aunque puedo ya no quiero. No, 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 porque tú eres en mi vida lo mejor de lo que tengo. No, 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 porque tú eres en mi vida lo mejor de lo que tengo. Yo no quiero otra cosa que tu amor. Yo no quiero, no, 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 no. Lo que quiero es tu amor para siempre. I don't want anything besides your love. I don't want. Qué hermoso tema, ¿verdad? Qué hermoso tema de Rabito. Siempre los temas de Rabito han sido composiciones a la vida, al amor, a Jesucristo, y temas muy aceptados por aquel tiempo donde los temas venían en cassette, ¿no? En esos cassettes, luego después venían en CDs, videos musicales. Bueno, todo tiene su proceso, ¿no? Su cambio. Vamos ahora a escuchar uno de los mensajes de meditaciones que nos envía el pastor Sinali. En 2 o 3 minutitos nos envía una reflexión realmente profunda para que podamos también reflexionar sobre esto. Y yo creo que toda palabra, ¿no?, es útil para enseñarnos, para corregirnos. Y el pastor Sinali, siempre atento a nuestro programa, nos manda estas pequeñas reflexiones para que pueda compartir en el programa del día de la fecha. Vamos ya a la meditación del día de hoy. Desde lo alto, una palabra directa a tu corazón, a cargo del pastor José Luis Sinali. Y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Romanos capítulo 12, versículo 2. El siglo XXI tiene un gigante. Se ha convertido en un flagelo que crece y devora los sueños y con ellos la vida. El monstruo gigantesco del cual te hablamos es la indiferencia. Los tiempos corren y corren. Y el desamor, el desinterés en el otro, el profundo individualismo determina la filosofía del que me importa. Sin embargo, la filosofía de Cristo es el amor y el genuino interés por los desposeídos, por los olvidados y maltratados. Lo único que condenó y aún condena es la indiferencia de los religiosos que, amparándose en su propia justicia, solo se ocupan de sí mismos. El desafío que implica ser cristiano hoy en día conlleva un cambio radical en la manera de pensar y por consiguiente en la manera de vivir. La invitación sigue en pie. Esta es la esencia de la conversión. Muchas veces creemos que el cristianismo implica buscar el punto medio, ni muy radical ni demasiado fanático. Pero alguien que portó el estandarte de Cristo con valentía y coraje no piensa lo mismo. Meditemos en sus palabras. Él dijo: el éxito, el reconocimiento y el conformismo son las palabras clave del mundo moderno, donde cada uno parece implorar la seguridad anestésica de identificarse con la mayoría. Sin embargo, el mandamiento de Pablo y aún de nuestro Señor Jesucristo es que no nos conformemos. No nos conformemos cuando la sociedad opulenta nos diga que la felicidad consiste en la calidad de los automóviles o en el lujo. Jesús nos recuerda: la vida no está en lo que poseemos. No nos conformemos cuando estemos a punto de caer en el libertinaje sexual. Jesús nos advierte: todo el que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. No nos conformemos cuando nosotros, por el egoísmo frío y el individualismo arrogante, dejemos de corresponder a las necesidades de los sufrientes. Todos buscan apasionadamente el equilibrio,
pero hay cosas en el mundo ante las cuales los hombres de buena voluntad deben declarar que no coinciden. Confieso que nunca intento adaptarme a los males de la segregación y la discriminación, ni la degeneración y la falsedad religiosa, pero la honradez me lleva a admitir que esto es siempre costoso y nunca llega a ser del todo aceptable. Dios está buscándonos para que seamos compañeros suyos en la evangelización mundial. Él fue y sigue siendo la única esperanza para la humanidad. Por lo tanto, basta ya de indiferencia, basta ya de mediocridad. Seamos radicales para Jesucristo. Qué hermosa reflexión nos envió el pastor Sinali acerca de no conformarnos, ¿no? Porque la vida no consiste en los bienes que poseemos. Basta ya, debemos ser radicales para Jesús. Esto es importante, definirnos quiénes somos, ¿no? En Cristo Jesús. Hay un tema, hermanos, también que ahí está el título en pantalla, el tema de hoy. Ahí lo tiene usted. La ley del más fuerte. Y el Señor dijo, y entre ustedes esto no será así. ¿No? Ahora, el concepto de la ley del más fuerte es una idea, ¿no? que ha estado permeando la historia de la humanidad desde mucho antes, ¿no? La filosofía, la política, la teología, del que es más fuerte es el que doblega al más débil, ¿no? Sin embargo, desde una perspectiva bíblica, hermanos, este principio contrasta radicalmente con los valores del reino de Dios, que se basan en el amor, la justicia, la humildad, el servicio, ¿no? La ley del más fuerte en la Biblia hay ejemplos, ¿no? Como en el caso de Caín y Abel. Este pasaje que está en Génesis 4, el capítulo 4 del 1 al 16, usted puede leer este caso, ¿no? Porque Caín dice, movido por la envidia, usa la fuerza para matar a su hermano Abel. Y este acto, ¿no? Ilustra cómo el poder mal utilizado lleva a la destrucción. Seguro que era un poco más corpulento, ¿no? Y ahí operó este dicho de la ley del más fuerte. Otro ejemplo tenemos en la primera carta, en el primer libro de Samuel, el capítulo 17, donde vemos a David y Goliat. El Goliat representa, ¿no? La ley del más fuerte. Un hombre con una estatura elevada, ¿no? ¿No es cierto? Confiando en su tamaño, su armadura, ¿no? Y David, en cambio, confía en Dios. Esto de la ley del más fuerte para él no existe, ya que lo venció. Mire, hermano, lo venció. Un hombre pequeño, un hombre que quizás le dieron la armadura de Saúl y él no lo quiso porque le quedaba muy grande. Él con sus medios y con el poder de Dios venció a este gigante. O sea, lo dejó desbaratado este concepto de la ley del más fuerte. Y otro ejemplo tenemos en Amós, el capítulo 2, versos 6 al 8. Amós, hermano del profeta menor, denuncia a los poderosos que oprimen a los débiles, mostrando que Dios aborrece la injusticia. Él le muestra. Ahora, además de esto, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, hermanos, vemos cómo Jesús, cómo las enseñanzas de Jesús acerca de este dicho, ¿no? Este concepto de la ley del más fuerte, que no puede prevalecer en el reino de Dios. El capítulo 5 de Mateo, en las bienaventuranzas, el verso 5, dice Jesús, bienaventurados los mansos, mire usted lo que dice, los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad.
este dicho de Jesús, hermanos, contrasta con la idea de que los fuertes dominan. Él no dice bienaventurados los fuertes, los aguerridos, no, él dice los mansos. Mire usted. También en el Evangelio de Mateo, está en el capítulo 20, versos 25 al 28, Jesús enseña que en el reino de Dios el liderazgo no se basa en el poder. Acá no hay la ley del más fuerte, sino en el servicio. Y fue muy claro Jesús al decir: el que quiere ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor. Qué cachetada, ¿no?, que nos da en estos tiempos, ¿no? Obviemos la parte secular, que porque tienen un cargo pueden hacer uso, ¿no?, del poder, de la fuerza. El Señor lo dijo muy claro, ¿no? El que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor. Y finalmente en Lucas, ¿no?, el capítulo 6, versos 20 al 26, Jesús invierte los valores del mundo, declarando bienaventurados a los pobres, a los hambrientos y los que lloran, mientras advierte a los ricos y poderosos que eso no va a ser la causa de que ellos puedan realmente agradar a Dios, ¿verdad? Y no solamente esto, sino que la enseñanza de los apóstoles también se ve muy claro en los libros por ejemplo, que Pablo escribió a los Corintios en el capítulo 1, el verso 27 al 29, Pablo afirma que Dios escoge lo débil, ¿no?, del mundo para avergonzar a los fuertes, mostrando que su poder se perfecciona en la debilidad. Fue muy claro, Pablo, el poder se perfecciona en la debilidad. Y el apóstol Santiago también lo dice, ¿no?, en su carta, el capítulo 2, verso 1 al 9. Santiago critica la discriminación basada en un estatus social y económico. Cuando alguien que tiene mucho dinero, está bien vestido, entra a la iglesia y lo hacen sentar en los primeros asientos, ¿no? Mientras que otro pobre, indigente, los hacen sentar atrás, en la última banca. Y les hace recordar Santiago que Dios ha escogido a los pobres para ser ricos en la fe. Porque nuestra riqueza no es material. Nuestra riqueza, como dijo el Señor, háganse tesoros en los cielos, no en la tierra. ¿Verdad? Ahora, este contraste, hermanos, yo diría mundano, secular, de la ley del más fuerte, versus los valores del reino de Dios, este contraste entre poder y servicio, entre competencia y comunidad, entre justicia humana y justicia divina, este contraste, hermanos, realmente tiene implicaciones en la vida del cristiano. Tiene implicaciones. Vamos a hacer una breve pausa para continuar con este tema que realmente está muy interesante, porque debemos de saber que en este mundo el más fuerte va a dominar al más débil. Pero esta característica no es en el reino de Dios. Las cosas se invierten. Vamos a esta pausa musical. Vamos a escuchar un tema de Roberto Orellana, un pastor, un cantante chileno, que en su tema, el título de este tema dice: confío en Dios. Escuchamos el tema musical.
puedo reír, a veces no puedo cantar, a veces se nubla mi vista y las estrellas no puedo mirar. A veces me faltan las fuerzas y pienso que ha llegado el final. A veces me siento caído y que no podré levantar. Confío en Dios, a mi lado Él está, su amor nunca me dejará. En tiempos buenos y malos, Él conmigo estará. Confío en Dios, a mi lado Él está, su amor nunca me dejará. En tiempos buenos y malos, Él conmigo estará. Aunque sea duro el camino y se haga difícil andar, nunca me daré por vencido para poderlo intentar. Él estará a mi lado, en sus brazos me llevará, y después de cada tormenta el sol brillará. Confío en Dios, a mi lado Él está, su amor nunca me dejará. En tiempos buenos y malos, Él conmigo estará. Confío en Dios, a mi lado Él está, su amor nunca me dejará. En tiempos buenos y malos, Él conmigo estará. Confía en Él, confía en Él, Él lo hará. Confía en Él, confía en Él, Él lo hará. Confía en Él, confía en Él, Él lo hará. Confía en Él, confía en Él, Jesús lo hará. A mi lado Él está, su amor nunca me dejará. En tiempos buenos y malos, Él conmigo estará. Contigo en Dios, a mi lado Él está, Su amor nunca me dejará. En tiempos buenos y malos, Él conmigo estará. contigo en Dios, a mi lado Él está, su amor nunca me dejará. En tiempos buenos y malos, Él conmigo estará. Contigo en Dios, a mi lado Él está, su amor nunca me dejará. En tiempos buenos y malos, Él conmigo estará. Confía en Él, confía en Él, Él lo hará. confía en Él, mi Jesús, Él lo hará. Hermoso tema que nos cantó el pastor hermano Roberto Orellana, de nacionalidad chilena a él, ya mucho más mayor, ¿no? Yo lo conocí muy joven a este cantante, lo escuché personalmente cantar en una iglesia, ¿no? Ahí en Capital Federal. La verdad, hermanos queridos, que este tema del concepto del más fuerte, de la ley del más fuerte, realmente contrasta, ¿no?, con todo lo que dice el Señor acerca de quién es el primero, quién es el más fuerte. Como diciendo, acá Dios va a elegir, diga, a lo débil para avergonzar a lo fuerte, ¿no? ¿Cuántas veces? ¿No es cierto? Y esto tiene implicaciones teológicas, ¿no?
los contrastes entre el poder y servicio, la competencia y la comunidad, la justicia humana versus la justicia divina. Tiene una implicación teológica, por ejemplo, en la soberanía de Dios. ¿Esto qué significa? Que la Biblia enseña que Dios es el único soberano y que su poder no se basa en la fuerza bruta, ¿no? Sino que en la sabiduría y el amor. Estas son realmente las armas, ¿no? Que quizás la gente secular, la gente no creyente no ve esto. Acá el que tiene más dinero, el que tiene más poder, es el más fuerte. Y está pasando hoy en día en la iglesia, ¿no? Dice, tanto tienes, hay otro dicho, ¿no? Otro concepto. Tanto tienes, tanto vales. Nada tienes, nada vales. Ese concepto yo escuché muchos años cuando era más joven yo. Y la verdad que esto funcionaba en las iglesias, ¿no? Como lo dice Santiago, ¿no? Lo habla Santiago en ese capítulo 2, verso del 1 al 9. También implicancias en que la cruz como inversión de valores. En la cruz Jesús aparentemente, cualquiera diría, ¿no? Débil, derrotado, ¿no? Estaba ahí crucificado, ¿no? Demostró el verdadero poder al vencer el pecado y la muerte con su resurrección. Cualquiera diría, bueno, pero es como el reo que estaba crucificado junto con él. Confiaba en él, en una persona que estaba a punto de morir. Una fe realmente tremenda, ¿no? Y así mismo Jesús venció el pecado y la muerte, como lo menciona Pablo en la primera carta a los Corintios, el capítulo 1, verso 18. Y otra cosa que implica en la teología, ¿no? Es la ética del reino. ¿Esto qué significa, hermanos queridos? Los seguidores de Jesús, todos, estamos llamados a vivir según los valores del reino. En este tiempo, en esta sociedad, ¿no? Rechazando la opresión y buscando la justicia y la misericordia. Esto es importante. Tenemos características que nos diferencian, ¿no? En este tiempo tan difícil. Y por eso, hermanos, ¿no? Hablando de esta reflexión acerca de este concepto de la ley del más fuerte, que no puede existir en las iglesias, no puede existir, tenemos que esto aplicar a nuestra, en este tiempo, ¿no? Tenemos que poner una aplicación, ¿no? En nuestra sociedad, por ejemplo. En nuestra sociedad la ley del más fuerte sigue vigente en muchas estructuras sociales, económicas, políticas, ¿no? Naciones que dominan a otras naciones, ¿no? Pero los cristianos estamos llamados a denunciar la injusticia y trabajar por un mundo más equitativo. Estamos llamados a eso. Por eso el cristiano puede involucrarse en la política. Otro tema controversial que quizás muchos no lo consideran de esta manera. Esto también podemos aplicar en la iglesia, en la congregación, donde la congregación debe ser un espacio donde los valores del reino se vivan plenamente, rechazando todo tipo de autoritarismo, de líderes que quieren dominar, que quieren abusar de su autoridad, ¿no? Promoviendo el servicio, la inclusión, todo esto, ¿no? Tenemos que vivir bajo las reglas del reino. Y en nuestra vida personal, los creyentes debemos de examinar nuestras actitudes y acciones, de modo que no haya en nosotros la tentación de usar el poder para dominar a otros, porque sabemos más, porque tenemos un coche último modelo, porque diezmamos mucho dinero, ofrendamos mucho dinero, o porque vestimos bien. No debe existir estas cosas, hermanos, sino tenemos que vivir estas reglas del reino, donde tenemos que servir y edificar.
Dios nos ha llamado para servicio, para edificar. Él mismo lo dijo, ¿no? Yo no vine a ser servido, sino vine a servir, ¿no? Y en conclusión, hermanos queridos, a este tema que realmente me llamó la atención, porque he visto muchas iglesias donde los fuertes, los que tienen poder, autoridad, dominan a los hermanos más humildes, más sencillos, aquellos que quizás no ofrendan en mucho dinero o no llevan o vienen caminando a la iglesia, no tienen su coche. Esta cosa se ha visto, hermanos, en las iglesias, ¿no? Donde los pastores creen que por ser líderes tienen autoridad de poder hasta humillar, ¿no? Con palabras, con actitudes a los más humildes. Esto no debe ser así, ¿no? Este concepto de la ley del más fuerte es un principio, hermanos, que refleja la caída de la humanidad, la ruptura de las relaciones amistosas, armoniosas que Dios diseñó. Sin embargo, el mensaje del Evangelio ofrece un mensaje radical, hermanos. Un reino donde dice que un reino donde los últimos serán primeros. Mire usted, ¿no? Serán primeros. Los débiles serán fortalecidos, ¿no? Como seguidores de Jesús, hermanos, estamos llamados a vivir según esos valores, rechazando toda la lógica del mundo y abrazando la lógica del reino de Dios, ¿verdad? En palabras de Pablo, tiene que hacernos nuestras esas palabras, ¿no? Y dice en 2 Corintios capítulo 12:10, dice, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Qué le parece? Dios se glorifica en su debilidad, porque ya no dependemos de nuestras fuerzas, sino dependemos de las fuerzas de Dios. Así que este tema yo creo que ya está definido ya, ¿no? No existe para nosotros la ley del más fuerte. Para el mundo caído, sí, todavía sigue existiendo. Personas que dominan a los más débiles, pero para nosotros no. Porque el que quiere ser primero, tiene que ser el que sirve. ¿No es cierto? Así que con esto yo creo que, hermanos, damos ya por cancelado este tema, que quizás por ahí no se toca este tema, pero que se ve en las actitudes de los líderes, de aquellos que tienen autoridad, ¿no? Que tienen algún cargo en la iglesia. Esto pasa. Lo dijo Pablo, lo dijo el apóstol Pedro. Así que esto queda ya muy bien definido. Sabemos a qué estamos apuntando y seamos radicales en este sentido. Doctor, vamos a pasar la publicidad de nuestros programas, un compendio de todos los programas que emitimos bajo el Ministerio Radial Vida Nueva Online, y que usted esté invitado para seguirnos. Suscríbase, comparta estos programas que van a ser de mucha bendición para su vida. Vamos ya a este intervalo publicitario de nuestros programas. Visita nuestros programas en el canal YouTube Un Encuentro con Jesús y mantente al tanto de las últimas noticias cristianas con Panorama Cristiano de Noticias. Si buscas profundizar en la palabra de Dios, no te pierdas Estudio Bíblico, Vida Nueva Online. Mi corazón puede mirar tu hermosura. Y para conocer la verdad y la sabiduría divina, te invitamos a sintonizar Tu Palabra es Verdad por Spotify, TikTok, Instagram y X. Suscríbete, comparte y sé parte de nuestra familia en línea. Te esperamos. Dirige Rodolfo Vargas. Tú estás aquí. ¿Qué les parece? La verdad que tenemos programas que usted puede elegir para verlos, para compartir, para que su vida sea bendecida a través de estos programas que lo hacemos realmente con mucho amor,
difundiendo todo el consejo de Dios. Esta es nuestra parte, ¿no?, en la cual estamos involucrados, de difundir la palabra de Dios. Estamos involucrados en esta gran comisión que el Señor ha dejado para cada uno de nosotros. Y esto será hasta el día que el Señor nos permita hacer estos programas, que cada día lo queremos hacer con mucha más excelencia, y Dios nos ha provisto de todas las herramientas, y esto es importante, y le damos toda la gloria a Dios. Vamos ahora a otro sector. Este sector es la entrevista de la semana, ¿no? En esta oportunidad, nuevamente el pastor Miguel Núñez, el pastor de la Iglesia Bautista Internacional, habla acerca de un tema que quizás no es tan importante, ¿no?, pero es significativamente algo que en otras iglesias lo utilizan con mucho legalismo. Y es acerca de que si la mujer cristiana puede usar pantalón. Imagínense, en Brasil hay modistas, hay casas de ropa para mujeres cristianas. ¿Qué opina usted? Es tremendo, ¿no? Pero vamos a ver qué nos dice en esta entrevista que le hicieron acerca de que si la mujer puede vestir ropa de hombre o pantalón en este caso. Vamos ya a esta entrevista de la semana. No te pierdas la entrevista destacada de la semana en nuestro canal de YouTube. Prepárate para profundizar estos temas claves de interés general. Asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte estas valiosas entrevistas cada semana. Te esperamos en nuestro próximo video de entrevistas destacadas de la semana. Dirige Rodolfo Vargas. Creo que esa es una pregunta que surge de manera recurrente en ciertos círculos de creyentes, sobre todo en culturas como las nuestras, en Latinoamérica, y dependiendo del trasfondo denominacional. Yo creo que la confusión de si la mujer puede o no puede usar pantalones viene de algo que aparece en la ley de Moisés, que realmente no tiene nada que ver con pantalones propiamente dicho. La palabra de Dios especifica en Deuteronomio 22, versículo 5, que la mujer no debe usar ropa de hombres, ni los hombres deben usar ropa de varón. Pero en esa época ciertamente los hombres no andaban en pantalones tampoco, de manera que no había una alusión a lo que nosotros hoy conocemos como pantalones. Yo sí creo que Dios desde el inicio ha querido dejar bien claro, ha demarcado lo que es el sexo masculino del sexo femenino, y eso es algo que nosotros tenemos que modelar desde la forma de hablar, nuestros ademanes y la forma de vestir. Entonces no hace bien, no es de provecho para una generación joven ver mujeres luciendo como si fueran hombres o ver hombres luciendo como si fueran mujeres, porque no es propio del género que Dios le ha otorgado al uno o al otro. Entonces, en nuestras culturas, donde ya estamos habituados a pantalones y donde por mucho tiempo se pensó que los pantalones eran únicamente apropiados para hombres, entonces algunos han concluido que la mujer no debiera usar pantalones. Sin embargo, yo quisiera ser sensible y decir que aquellas mujeres que han de visitar lugares o iglesias donde esa es su creencia, nosotros no debiéramos ser piedras de tropiezo para ellos y poder respetar eso hasta que Dios pueda darle más iluminación en ese tema y en ese sentido y poder llegar a la misma conclusión a la que nosotros hemos llegado. Yo creo que sensibilidad es algo vital para el creyente, y tenemos las instrucciones de Pablo en 1 Corintios capítulo 8, donde nos habla de otro tema que tenía que ver con comer o no carnes sacrificadas a los ídolos, pero donde él claramente nos dice que no debiéramos ser piedra de tropiezo para el hermano. Entonces la ley del amor es lo que debe imperar en nosotros, la ley del amor de Cristo por el hermano, y eso es válido no solamente para los pantalones, sino para múltiples otras áreas donde tenemos diferencias, y entonces cuando vamos a visitar o vamos a ser parte de esa cultura, debiéramos conocer lo que ellos creen, lo que no creen, lo que aceptan, lo que rechazan, y no convertirnos nosotros en piedras de tropiezo y simplemente querer decir esto es lo que yo creo, y esto es lo que yo voy a hacer, y esto es lo que yo voy a imponer, y ellos tienen que cambiar. Eso no sería congruente con la ley del amor. Y yo creo que ya lo que está claro, que la ley del amor prevalece por encima de estas preferencias. No estamos hablando de un principio de verdad, no vamos a negociar la verdad,
Pero hay preferencias y esas preferencias tenemos que reconocerlas y respetarlas. Y respetar a ese hermano. Yo creo que aquel que es más espiritual o que piensa que es más espiritual debiera responder con sensibilidad a aquellos de conciencia débiles. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Radio Vida Nueva, online. La palabra de Dios y la música que te hace bien. Continuamos con el programa Un Encuentro con Jesús, después de haber escuchado esa entrevista que le hicieron al pastor Miguel Núñez acerca del problema ¿no? de los pantalones, que si las mujeres cristianas deben utilizar pantalones. Yo creo que fue muy explícito en este sentido, ¿no? Lo definió bastante coherente, sabiendo que el cambio lo hace el Espíritu Santo, el cambio lo hace el Señor en la persona, en la mujer, así como también en el hombre que quiere vestir como mujer. Solamente Dios puede hacer ese cambio, ¿cierto? Nosotros quizás somos muchas veces legalistas y estamos queriendo por nuestra propia fuerza hacer de que la persona cambie, y esto no va a ocurrir. Así que la soberanía y el poder es de Dios, ¿cierto? Y ahora otra cosa que quiero también compartir con ustedes es que me acompañen a hacer un viaje a través de la Biblia. Vamos a hacer un viaje a través de la Biblia, vamos a utilizar el trabajo de esta organización bíblica estadounidense, Bible Project, este trabajo realmente tan hermoso que lo hacen cuando lo relatan un libro de la Biblia, en este caso el libro de Nahum. Mientras va relatando, lo va graficando. El libro del profeta Nahum. Este breve libro profético es una colección de poemas que anuncian la caída de uno de los peores opresores de Israel, el antiguo imperio asirio y su ciudad capital, Nínive. Los asirios se levantaron como uno de los primeros grandes imperios en el mundo, y su expansión hacia Israel resultó en la destrucción total y el exilio del reino del norte con todas sus tribus. Los ejércitos asirios eran violentos y destructivos a una escala que el mundo jamás había visto. Así que Israel y sus vecinos estaban esperando la caída de Asiria, que llegó eventualmente en el año 612 a.C. Los babilonios se levantaron y empezaron una rebelión que dominó a Nínive e hizo caer el imperio asirio. Así que el capítulo 2 ilustra la caída de Nínive con una poesía vívida, y el capítulo 3 explora la caída del imperio como un todo. Pero este libro no es solo una furiosa diatriba en contra de los enemigos de Israel. El capítulo introductor nos muestra que hay mucho más sucediendo aquí. El libro inicia con un poema alfabético incompleto, el cual comenzó describiendo una poderosa aparición de la gloria de Dios. Esto es muy similar a la manera en que inició el libro anterior, Miqueas, y de cómo el siguiente libro, Habacuc, concluirá. Y es Dios, el Creador Todopoderoso, viniendo a confrontar a las naciones y a traer su justicia sobre su maldad. Y el poema empieza citando la famosa frase con la que Dios se describe a sí mismo después del incidente del becerro de oro en el libro de Éxodo, capítulo 34. El Señor es lento para la ira, Él es imponente en su fuerza, Él no dejará a nadie sin castigo. Así que el resto del poema va de un lado a otro, contrastando el destino de las naciones violentas y arrogantes con el destino del remanente fiel de Dios. Cuando Dios destruya a todos los imperios arrogantes, Él proveerá refugio para aquellos que se humillen delante de Él. Ahora, esto es lo que es realmente interesante. Pensabas que este libro solo se trataba de Asiria, pero Nahum no menciona en ningún lado a Nínive o a Asiria en el capítulo 1. Y cuando describe la caída de los malos, él usa el lenguaje de Isaías sobre la caída de Babilonia, que sucedió mucho después en la historia.
Y no solo eso, Nahum también describe la caída de los malos como buenas nuevas para el remanente del pueblo de Dios. Es una alusión directa a las buenas nuevas de Isaías sobre la caída de Babilonia. Así que todos estos pequeños detalles del capítulo 1 se unen para comunicar un punto clave. Para Nahum, la caída de Nínive se presenta como un ejemplo, como una imagen de cómo Dios está trabajando en la historia en cada época. Cómo Él no permitirá que los imperios arrogantes o violentos de nuestro mundo permanezcan para siempre. Y así, el mensaje de Nahum es de hecho muy similar al de Daniel. Asiria se destaca dentro de una larga línea de imperios violentos a través de la historia. Y el destino de Nínive es un recordatorio del compromiso de Dios de hacer caer a los violentos y arrogantes en todas las épocas. Con esta perspectiva del capítulo inicial, el libro entonces regresa a su enfoque en Asiria. Y así, el capítulo 2 describe la batalla de Nínive y el derrocamiento de la ciudad en etapas progresivas. Primero vemos la línea de combate de los soldados babilonios, y luego leemos sobre la carga de los carruajes. Luego, el caos en los muros de la ciudad conforme la ciudad es invadida. Luego, la matanza del pueblo de Nínive. Y luego, el saqueo de la ciudad. El capítulo 3 continúa describiendo los resultados de la caída de la ciudad para el imperio como un todo. Nahum inicia anunciando una desgracia sobre la ciudad que fue construida por sus reyes con la sangre del inocente. Es una imagen de cómo la injusticia estaba arraigada en el mismo sistema que hacía a Asiria tan exitosa. Pero su violencia ha sembrado las semillas de su propia destrucción. Así que Asiria caerá delante de Babilonia. El libro concluye con una burla contra el derrocado rey de Asiria. Él es golpeado con una herida fatal, y de las naciones que él oprimió alguna vez, nadie viene a ayudarlo. Más bien, ellos cantan y celebran su destrucción, y así termina el libro. Este es un libro sombrío, pero es importante ver cómo el mensaje de Nahum trata de los trágicos y perpetuos ciclos de violencia y opresión humana en todas las épocas. La historia humana está llena de tribus y naciones que se elevan a sí mismas y utilizan la violencia para tomar lo que quieren, produciendo la muerte del inocente. Y el libro de Nahum utiliza a Asiria y Babilonia como ejemplos para decirnos que Dios se aflige y que a Él sí le importa la muerte del inocente, y que su bondad y justicia lo llevan a orquestar la caída de las naciones opresivas. Y el juicio de Dios sobre el mal es una buena noticia, a menos, claro, que seas Asiria. Lo que nos lleva de vuelta a la conclusión del poema inicial en el capítulo 1, el cual nos dice que el Señor es bueno y que es refugio para el día de la angustia. Él protege a los que se refugian en Él. Y así, el breve libro de Nahum invita a cada lector a humillarse delante de la justicia de Dios y a confiar que a su tiempo Él hará caer a los opresores de todas las épocas y en todo lugar. Y de eso trata el libro de Nahum. Qué hermosa historia, ¿no? Podríamos decir, esos 3 capítulos tan resumidos, donde vemos la misericordia de Dios, la promesa de Dios de que siempre Él va a destruir a nuestros enemigos, porque Él no quiere la muerte del inocente. Y en estos últimos tiempos hay muchas guerras donde mueren gente inocente, países realmente que están subyugados por los más fuertes, como decíamos en el tema del concepto de la ley del más fuerte, ¿no es cierto? Así que yo creo que la Biblia tiene un cumplimiento total en estos últimos tiempos, ¿no? Lo que estamos viviendo. Así que los espero para la próxima semana con otro de los libros. Este año terminaremos de estudiar los 66 libros y verlo de esta manera graficada, tan hermosa, y poder compartir también con otras personas. Bueno, hemos llegado al final del programa Un Encuentro con Jesús. Agradezco primeramente a Dios por el tiempo que nos da para poder compartir con ustedes todos los temas que lo he ido preparando en la semana para que realmente sean de bendición para su vida, no solamente para los creyentes, para la familia de cristianos, sino también para las personas que son incrédulas, para aquellas personas que quizás están buscando una salida, ¿no? Están buscando un porqué de la situación, y nosotros somos los que debemos demostrarles que Jesucristo es el único camino.
Él lo dijo, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que agradecemos a nuestros suscriptores nuevos que se han suscrito, que puedan activar la campanita de notificación. También agradecemos a todos los hermanos que fielmente nos siguen semana tras semana. Los esperamos la próxima semana con un nuevo programa de Un Encuentro con Jesús, con más material, más temas de importancia para la familia, para nuestro crecimiento espiritual. Así que no nos olvidemos de orar por el programa, por el canal, por mi vida, porque cada día, mientras luchamos para poder llevar adelante el Evangelio, el enemigo también lucha en contra nuestra. Así que les agradecemos profundamente, que Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana en Un Encuentro con Jesús. Esto ha sido todo por hoy. Te invitamos a conectarte al programa En Un Encuentro con Jesús. Que seas mi universo. No quiero darte solo un rato. Con temas de actualidad, noticias cristianas y lo más importante, la palabra de Dios. Que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Un Encuentro con Jesús. Dirige Rodolfo Vargas. No te lo pierdas. Te esperamos.